tardes, damas y caballeros, participantes de este emblemático evento que constituye la Semana de la Calidad. En primer término, debo manifestar mi reconocimiento a los organizadores de este evento por permitirnos participar con ustedes estos minutos para tratar este tema tan actual y de tanta trascendencia como es la transformación digital y poder aportar algo de nuestra experiencia sobre este tema. También quisiera manifestar que es doblemente grato para nosotros volver a compartir este foro, pues hace algunos años compartimos este mismo foro, pero bajo otro rol. Una empresa en la cual laboramos obtuvo en determinado año el Premio Nacional de Calidad. Ahora nos toca en suerte aportar nuestra experiencia en el tema de transformación digital. Guillermo y quien les habla nos dedicamos, o más bien nos comprometemos a brindar soluciones que aporten valor a nuestros clientes y que contribuyan a mejorar sus procesos de negocio mediante la utilización de tecnologías de información. Tenemos la experiencia debido a que hemos sido usuarios intensivos de tecnología en nuestro rol de usuarios en diversas corporaciones y ahora en nuestro rol de consultores. Nuestra empresa BPTC, cuyo nombre distingue lo que hacemos, consultoría en procesos de negocio y de acción de tecnologías de información, tiene 15 años en el mercado y contamos con amplia experiencia en diversos sectores económicos. Y también hemos tenido oportunidad de hacer servicios en principales corporaciones del país y de la región. Luego de esta breve presentación, entramos en materia. Podríamos enunciar que la transformación digital se puede definir como la incorporación de nuevas tecnologías en todas las áreas de la empresa para cambiar su forma de funcionar. Y cuando decimos tecnologías digitales nos referimos a aquellas tecnologías emergentes que han aparecido recientemente, tales como computación en la nube, inteligencia artificial, automatización, robótica de procesos, blockchain, entre muchas otras que están en plena vigencia actualmente. El objetivo de la transformación digital es optimizar o automatizar los procesos para mejorar la competitividad de las empresas y ofrecer mayor valor a nuestros clientes y también a las otras partes interesadas de la empresa. También, como es lógico, comprende un cambio en la cultura organizacional y en la estrategia del empresa. Dicho esto, tenemos que la transformación digital complementa o potencia, por decirlo de alguna manera, la gestión de calidad de las empresas por los beneficios que aporta, los cuales serán presentados en las siguientes diapositivas. Ante ello, debo manifestarles algunas consideraciones sobre este tema. La primera de ellas es que este no es un tema nuevo. La adopción de tecnologías es un tema que tiene vieja data. Lo nuevo actualmente es que el cambio es cada vez más disruptivo y se presenta con una frecuencia cada vez mayor, debido a factores que no son controlables por la empresa ni por nosotros, tales como tecnologías innovadoras, nuevos productos, fenómenos climáticos importantes o demanda social. Estos cambios tan trascendentes obligan a las empresas a afrontar estos riesgos y a procurar los cambios cada vez más importantes en un ciclo cada vez menor de tiempo.
La transformación digital ayuda claramente a este objetivo. La otra consideración importante respecto a la transformación digital es que no es una moda transitoria, sino que es una necesidad para la sobrevivencia y el crecimiento sostenido de la empresa. De ahí que la pregunta no es si se aplica o no la transformación digital, sino cuál es la metodología más apropiada para implementar la transformación digital en empresa de manera que sea eficiente y que se logren los objetivos establecidos para cada proyecto. Esto es aplicable para cualquier tipo de empresas o instituciones, sean públicas o privadas, corporaciones o MIPES, empresas con y sin fines de lucro. Todas están obligadas a hacer este cambio, ¿no? Prueba de ello son los cambios tan vertiginosos que se han dado recientemente y que en este caso la pandemia ha acelerado, tales como el crecimiento exponencial del comercio electrónico, la implantación del trabajo remoto, antes impensable y ahora plenamente establecida en el Perú y en el mundo, y que llegó para quedarse. Así como cómo se han transformado la prestación de servicios de diversas instituciones, tales como la banca y las empresas públicas. Nuestra aportación al tema de la transformación digital es aplicar una metodología ágil, práctica y sencilla que permita a las empresas poder planificar la adopción de estas tecnologías mediante una hoja de ruta donde les dirá claramente cuáles son las metodologías a adoptar en cada fase de su desarrollo. Ahora, este plan de trabajo surge como consecuencia de un diagnóstico sobre el estado de madurez de madurez de la empresa en el tema digital, así como de una rigurosa análisis de los procesos de negocio. También los acompañamos a nuestros clientes en el logro de los objetivos de cada proyecto. ¿Ok? Entonces, dicho esto, y dado los minutos que tenemos para completar nuestra ponencia, vamos a desarrollar la agenda que están viendo a continuación. En primer término, haremos un breve resumen de la situación de la transformación digital en el Perú a partir de una encuesta realizada por una empresa de investigación de mercado y una universidad peruana. Las realidades de la transformación digital, que son las conclusiones obtenidas de la experiencia práctica en el Perú y otros países, debido a que esto es un tema que tiene años de aplicación. El ranking tecnológico, que es un término que hemos usado para mostrar una situación frecuente en las empresas cuando no se planifica debidamente la utilización de las tecnologías de información. Las consecuencias de este ranking tecnológico, o dicho de otra manera, el costo de improvisar respecto a tecnología. También mostraremos los beneficios que puede traer la transformación digital en una empresa y es que se hace de manera correcta y esta resulta exitosa. Finalmente, mostraremos nuestra metodología aplicada para facilitar la labor en la implementación de la transformación digital en las empresas. Dado que se tiene poco tiempo, al final de la presentación responderemos las preguntas que tuvieran por hacernos y para completar el tema. Dicho esto,
cedo la palabra a Guillermo, quien va a proceder a desarrollar este tema. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, hablar un poquitico sobre la situación actual de la transformación digital en Perú. Esto es fundamental para entender el contexto y el marco teórico sobre el cual estamos conversando. Esta fue una encuesta y un estudio realizado por Gestión y la Universidad del Piura. Bueno, el 49% de las empresas del país ya están en un proceso de transformación digital. Eso es importante resaltarlo. O sea, la mitad de los negocios de alguna forma ya han iniciado, por lo menos desde su perspectiva y desde su conocimiento, lo que es transformación digital, un proceso de digitalización de sus negocios. Sin embargo, de ese 49%, solamente el 19% de los ejecutivos que han llevado estos procesos de transformación se sienten satisfechos. ¿Okay? No es una estadística que uno se pueda sentir muy orgulloso, pero tampoco es una estadística que demuestre que todo está mal. Al contrario, es una estadística que, si se compara con otros países, es muy similar a los números que se pueden haber manifestado en otras latitudes, con lo cual quiere decir que hay un ambiente generalizado de, como bien lo decía Luis, de desconocimiento de cómo llevar adelante el proceso de transformación digital, reflejados en una baja satisfacción de las personas que lo están llevando adelante. De este 19% de las empresas que sí, de alguna forma, han llevado exitosamente sus procesos parcial o totalmente de transformación digital, el 60% ha manifestado que han tenido que invertir recursos adicionales a los del día a día para poder llevar adelante este tipo de procesos. Y eso es normal. Cuando uno lleva un proceso disruptivo, positivo, para llevar cambios de momento o de inercia en las organizaciones, tiene que inevitablemente recurrir a factores externos para poder llevar adelante esos cambios. Las organizaciones hoy en día, tanto medianas, grandes y pequeñas, requieren pues de empujes de outsourcing o externalizados para poder llevar adelante sus procesos de cambio, de transformación, y eso viene reflejado en esta encuesta y este estudio realizado por la Universidad de Piura y el diario Gestión. ¿Okay? Dicho eso, la realidad de la transformación digital las hemos buscado simplificar de esta manera y creemos que es muy importante, sobre todo la primera. Luis lo decía en su exposición inicial, no es una moda, es una necesidad imperiosa. Y hacemos énfasis en necesidad imperiosa porque sabemos que tecnología a veces no es el fuerte de muchos de las personas que están llevando adelante los liderazgos en las empresas, y entender el valor de esa necesidad a veces cuesta. Entonces es muy fácil dejarse llevar por bueno, es una tendencia, mucha gente lo está haciendo, es una moda. Y la realidad es que las empresas que no trascienden es porque no han logrado evolucionar y no han logrado adaptarse a las realidades que están actualmente cambiando en el mercado. Y lo que está cambiando a una velocidad tremenda son los mercados. Los mercados se están digitalizando, los mercados se están globalizando y tienen eso muchos años. Ya vamos a ver adelante algunas experiencias que no han sido exitosas y otras que sí, en cuanto a adaptarse a las nuevas realidades de los mercados. Con lo cual hay una carrera para digitalizar los negocios y competir. Recordemos que todo el mundo estamos compitiendo en un mercado global. Ya no es un mercado regional, ya no es un mercado solamente en Lima o solamente en Perú o solamente en Latinoamérica. Ahorita empresas de habla hispana compiten en todas partes. ¿Okay? Yo recibo solicitudes para llevar procesos de transformación digital de empresas en la India o empresas en otras latitudes que ni siquiera hablan el mismo idioma. Eso refleja la trascendencia que ha tenido y el impacto que ha tenido la globalización a nivel planetario, más aún con el impacto del COVID. Segundo, los consumidores están cambiando y son más exigentes. Evidentemente, al ser un mercado ya mucho más global, donde todo el mundo tiene acceso a servicios de alta calidad en otros países, demandan estos servicios de alta calidad en estos países donde estamos nosotros, en Latinoamérica. Lamentablemente, las encuestas que nosotros hemos hecho en Latinoamérica reflejan que los niveles de calidad de los servicios que se prestan no son equivalentes a los niveles de calidad que se prestan en otras latitudes, y eso es una carrera contra el tiempo que nosotros debemos buscar superar. Entonces nuestros consumidores están empezando a demandar esos niveles de calidad exigidos en países como Estados Unidos o en Europa, y nosotros debemos impepinablemente acelerar nuestro proceso de transformación digital para poder competir en esos mercados.
Tercero, el mercado y los talentos hoy son globales. Y esto es una realidad inherente. Nosotros, en nuestro caso, en nuestra empresa, tenemos clientes en México, tenemos clientes en Latinoamérica, en Honduras, en Guatemala, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Eso refleja que nuestros productos y nuestros servicios ahorita son demandados globalmente. Uno compra por Amazon y le despachan a cualquier sitio. Uno compra Tesla y te despachan a cualquier sitio y así sucesivamente. Entonces, si los mercados son globales y los productos son globales, uno tiene que ofrecer un servicio de calidad que compita en esos mercados. El talento también es global. El acceso a los recursos de personas es global. Entonces, el contratar servicios de personas ya no se ha vuelto algo focalizado en una localidad puntual. Ahorita tú puedes contratar un servicio de outsourcing de recursos humanos externamente. O puedes contratar un servicio de outsourcing de gerencia de tecnologías por fuera. Puedes contratar un project manager en los Estados Unidos. Puedes contratar una persona que te ayude con data analytics en la India. Y así sucesivamente. Entonces ya no estás limitado a un espacio geolocalizado más pequeño, sino que tienes acceso a recursos de una forma planetaria y eso es importante también considerarlo. Cuarto, generar ingresos digitales es más económico que hacerlo tradicionalmente. Y aquí pongo un ejemplo que seguramente será más fácil comprender. Digamos que yo tengo o tenía una venta de libros o una venta de juguetes o una venta de electrodomésticos en una tienda, en una esquina, en Miraflores o en San Isidro o en el Callao o en donde la hubiera tenido. Esa venta y ese mercado estaba limitado a un espacio, digamos, unos 5 a 10 kilómetros cuadrados. El público alrededor de ese espacio estaba limitado. Hoy en día, esa empresa que vendía esos productos en ese espacio limitado puede llevarse sus productos a un e-commerce digital y venderlo en todo Perú, si así quisiera. Entonces, automáticamente ha magnificado su potencial mercado, ha magnificado su alcance de esos productos y servicios y ha minimizado el costo de poder llevarlos, porque los costos logísticos han disminuido y el acceso a esos mercados ha disminuido. Entonces, generar ingresos digitales se hace mucho más económico que hacerlos tradicionalmente. De hecho, Airbnb, por decir algo, es una empresa, es la empresa más grande del mundo en alquileres de espacios de viviendas y de vacaciones y no es dueño de ningún tipo de vivienda. Por decir un ejemplo, Uber es la empresa más grande del mundo en alquiler de taxis y no es dueño de ningún taxi. Entonces así sucesivamente vamos entendiendo que generar ingresos digitales se puede masificar más rápidamente y es más económico que hacerlo tradicional. El quinto punto suena cliché, pero es una realidad que a veces cuesta entender desde el punto de vista de costos, productividad y control y ventas. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, yo quiero transformar digitalmente un negocio, realmente voy a aumentar la productividad, pero ¿cómo se aumenta la productividad? No se sabe realmente cómo se come eso, cómo se aterriza el aumentar la productividad. ¿Cómo se aterriza en que alguien que estaba acostumbrado a ir a una oficina 8 horas al día y yo lo medía porque, bueno, cuando entraba y cuando salía, ahorita tengo que medirlo por objetivos? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo yo debo empezar a modificar la forma en la cual yo gerencio mis negocios para entender realmente los nuevos niveles de productividad que tengo que esperar? O más allá de productividad, de gestión de objetivos que debo estar esperando de la gente que está trabajando conmigo en mi negocio. ¿Cómo controlo mejor o monitoreo mejor mis procesos internos de mi empresa bajo herramientas digitales? Ya lo vamos a ver, cómo eso se traduce en mejores ventas para mi empresa, que al final es lo que yo estoy buscando, porque todo proceso de este tipo de transformación está buscando pues reducir costos o aumentar ventas, si no, entonces ¿para qué estamos hablando? Y por último, digitalizar un negocio de buscar, como acabo de comentar, reducir costos directos en el mediano y largo plazo más allá de una transacción instantánea. Y esto es importante porque esto da pie a lo que nosotros llamamos el Frankenstein tecnológico, que es cuando, frente a no tener un plan de transformación digital coherente e inherente a la realidad de nuestros nuevos mercados y nuestro nuevo negocio, yo voy comprando tecnología, bueno, porque el vendedor se me acerca y me dice que es bueno, o porque confío en alguien que está en la organización que me dice que es bueno, entonces voy incorporando esos algunos elementos tecnológicos en mi empresa, pero no necesariamente los hago de una forma estructurada. Y eso me lleva a
luego mayores costos tecnológicos, mayores costos de mantenimiento, mayores costos de recursos humanos, y al final reducir mi rentabilidad y ahí anclarme al pasado y no llevar la empresa hacia el futuro. ¿Okay? Esta lámina probablemente esquematiza de alguna forma los dolores que muchos empresarios tienen o de alguna forma han tenido o están teniendo en sus organizaciones, donde tienen un área de tecnología que tiene que operar toda una serie de plataformas diferentes, porque bueno, cada vendedor de estas plataformas, él tiene un negocio, pues y a ellos les interesa que ustedes les compren ese servicio a ellos. Entonces tiene diferentes softwares que son soluciones aisladas, que van atendiendo problemas aislados en una organización, que cumple una función probablemente para ese servicio en ese momento, pero no necesariamente conviven de una forma integral en la estructura 360 que debe tener una organización. Entonces tenemos un área de tecnología que tiene que administrar toda una serie de herramientas de mercadeo digital que son bastantes y muy amplias, toda una serie de redes sociales, tiene que manejar toda la parte de las comunicaciones con los clientes, tiene que tener herramientas omnicanal para poder centralizar todas las comunicaciones, tanto de voz como de datos, como de chat con los clientes, que luego tienen que llevarse a un área comercial donde, bueno, hay que manejar los leads, hay que manejar nuestra gestión B2B o B2C, para eso hay una serie de herramientas que pueden o no convivir con las anteriores. Nosotros solamente ponemos algunas para ejemplarizar, como el Dynamics de Microsoft o el Salesforce o cualquier otro que exista en el mercado. Hay un montón ahorita gratis, inclusive, que los regalan. Luego vienes y entonces tienes una gestión operativa en tu negocio, una gestión logística, una gestión de procesamiento, manufactura. Entonces tienes otras herramientas adicionales, tienes ERPs o lo que nosotros llamamos la tiranía del Excel, ¿no? Cuando ya las herramientas llegan al punto donde no sustituyen o no hacen lo que yo estoy necesitando, entonces siempre existe en las organizaciones alguien o algunas personas que se vuelven expertos de Excel. Entonces empiezan a generar toda una serie de reportes, fórmulas y links y accesos a diferentes archivos de Excel que todo el mundo tiene para poder producir la información que la empresa necesita. Y esto es lo que yo llamo la tiranía del Excel. El Excel es una muy buena herramienta, pero cuando es utilizado en exceso, no es bueno para las organizaciones, sobre todo las organizaciones que están en crecimiento. ¿Okay? Luego vamos a la parte de recursos humanos, para ejemplarizar algo. También tenemos otras soluciones, PeopleSoft o SAP, o inclusive algunas regionales, dado la localización laboral de las leyes en cada uno de los países. Y por último tienes herramientas de finanzas de administración que nuevamente no conviven en todo el espacio de lo que las organizaciones requieren, y entonces tienes alguien en tecnología que tiene que operar todo eso y además tiene que dar información al negocio. Y evidentemente que es muy difícil. Y eso es lo que nosotros llamamos el Frankenstein tecnológico. Lo que persiguen las organizaciones es tener un plan de plataforma confiable que permita además tener un plan o un roadmap de trabajo a lo largo de los próximos años que los permita transformarse, que simplifique, elimine algunos elementos de este Frankenstein tecnológico y permita que las personas que lideran las unidades de tecnología en las empresas mejoren su función, se conviertan no en administradores de plataformas, sino probablemente en administradores de la data y de la información para el negocio. Okay. ¿Cuáles son las consecuencias del Frankenstein tecnológico? De alguna manera implícito en las láminas anteriores, pero vamos a detallarlos. En primer lugar, bueno, se producen reprocesos. Empiezas a utilizar el Excel en exceso porque, bueno, el Excel empieza a llenar los huecos que van dejando las aplicaciones que fueron adquiridas de forma independiente. Entonces el Excel se vuelve la solución tecnológica de la empresa cuando no debería ser, y esto me hace a mí depender de la persona que maneja el Excel, dependiente del Excel, dependiendo de sus tiempos, y no me permite a mí progresar. Segundo, las plataformas no se comunican entre sí, con lo cual la data es inconsistente. Entonces empezamos a tener problemas de que, mira, yo no sé cuánto vendo. O sea, tenemos clientes que tienen SAP, tenemos clientes que tienen AS400, tenemos clientes que tienen JD Edwards y tienen toda una serie de aplicaciones para poder controlar el negocio, pero la realidad es que la información que tienen no es confiable, no es creíble porque no lo tienen unificado, no tienen una sola plataforma que les dé la información, no tienen consistencia en la data y no tienen la integridad entre las plataformas necesarias para poder tener confiabilidad en la información que están produciendo. En tercer lugar, aumentan costos de integración, evidentemente. Yo empiezo a tener plataformas aisladas, tengo que tener APIs o tengo que tener elementos de integración entre cada una de ellas para que la transferencia de la data sea lo más consistente posible. Y eso me implica mayores costos.
No solamente eso, sino que al final tengo que generar mayor contratación de personas, tengo que sumar más personas a las áreas de tecnología de las empresas para poder administrar toda esa serie de plataformas tecnológicas aisladas que he venido comprando, que además cada una de ellas requiere certificaciones especiales, requiere conocimientos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las consecuencias de esto es que las unidades de tecnología en los negocios van creciendo, se van haciendo más costosos y llega el momento uno dice, bueno, pero mi negocio no es de tecnología, mi negocio es de otra cosa y yo pago el 20, 25, 30% de mis recursos humanos en tecnología cuando yo no tengo un negocio en tecnología. Y se vuelve inherentemente costoso, inherentemente difícil conseguir esas personas porque no están en el mercado. A veces uno busca en las ofertas laborales y lo que piden en certificaciones no existe. O sea, piden una cantidad de skills que las personas ni tienen, ni pueden tenerlas, ni pueden costearlas para poder suplir todos esos huecos que las organizaciones van necesitando para poder atender sus necesidades de tecnología debido al Frankenstein tecnológico. ¿Cuáles son los riesgos de continuar con el Frankenstein tecnológico y no evolucionar? Bueno, primero uno va perdiendo constante y paulatinamente competitividad. ¿Por qué? Porque te vas atando al pasado. O sea, te vuelves tan pesado y tan difícil de cambiar y tan poco dinámico que los clientes empiezan a demandarte nuevos servicios que tú no puedes atender. La información no te llega, la información no fluye, la información es inconsistente y al final vas perdiendo clientes porque los clientes se van a ir donde sí puedan ser atendidos mejor y donde sí sus necesidades sean respondidas adecuadamente. Segundo, mira, no sobreviven como negocio. Ya vamos a ver algunos casos. Notoriamente en los últimos 20 años ha habido empresas muy grandes, de nombres muy reconocidos que han fracasado. Y han fracasado, ¿por qué? Porque no se han adaptado, han ignorado las señales y las alarmas y las banderas rojas frente a ellos, porque han tenido estructuras tan pesadas y tan comprometidas con sus tradiciones que no han podido adaptarse a las nuevas realidades, ya lo vamos a ver, y finalmente no sobreviven. Esa es una realidad. Tercero, se anclan al pasado. ¿Por qué? Porque la tecnología mal administrada es un anclaje al pasado. ¿Por qué? Porque, bueno, hay licenciamientos, hay estructuras físicas, hay personas, hay desconfianza, hay toda una serie de factores que impiden que la evolucione y diga, mira, ¿sabes qué? Yo voy a deslastrarme de lo que ya tengo, voy a cambiar algo nuevo y voy a proyectarme al futuro porque yo necesito sobrevivir, yo necesito continuar atendiendo a mis clientes de una forma más dinámica y mejor. Y por último, bueno, tienen desorden y costos excesivos que los ahogan. Eso no permiten que las organizaciones avancen. Estos son los riesgos, de alguna forma simplificados y detallados, hay muchos otros, pero los más notorios de las organizaciones que no se enfrentan a su Frankenstein tecnológico y no logran avanzar. Estos son algunos de los casos. A la izquierda tenemos casos de empresas que seguramente ustedes han escuchado y conocen. Bueno, Kodak, la empresa que fue pilar fundamental del desarrollo de las cámaras fotográficas en el mundo, bueno, hoy en día ya no tiene ni el tamaño ni la estructura que tenía antes porque dejó pasar la ola de la digitalización. Apple, Samsung y todas las empresas que hoy en día venden celulares, todas las empresas que vienen de celulares se adaptaron mucho más rápidamente a las necesidades de las cámaras digitales y entonces Kodak dejó de producir los rollos de fotos que antes eran normales, de cuando uno era niño los tenía, y desapareció. Así Blockbuster es un caso más notorio. Blockbuster tenía unas 150 o 200 tiendas o más en los Estados Unidos y Netflix les ofreció venderle a Blockbuster su negocio y Blockbuster dijo que no, en el momento que Netflix costaba, no sé, 50 millones de dólares o algo que se parecía. Y ahorita Netflix es una empresa que pues, su valoración de mercado, no sé, 60 mil, 70 mil millones de dólares y Blockbuster ya no existe. Entonces, ese es otro ejemplo de una empresa que tenía un buen negocio, tenía un buen mercado, no logró adaptarse a las realidades de lo que estaba sucediendo con, en este caso, el acceso a los videos y entertainment, y se quedó y fracasó. Sears también es un caso notorio. En toda Latinoamérica y en Estados Unidos era la tienda por departamentos más grandes, y bueno, vino Amazon y digitalizó la distribución y la logística de los productos, y hoy en día, bueno, Sears ya no existe. Existe Walmart, pero es otro tipo de modelo. BlackBerry, bueno, ustedes lo saben, hace unos años atrás era una de las empresas más grandes de celulares, que tenía todo un mercado muy cautivo de gente muy solidaria con su teclado en su celular, y tampoco se adaptó.
y la digitalización de los dispositivos hizo que tuviera que transformarse. Hoy en día es una empresa mucho más pequeña que se ha encargado de temas estrictamente de seguridad de información, pero ya no tiene la presencia evidentemente que tenía antes. No quebró, pero estuvo a punto de fracasar si no hubiera logrado adaptarse en el último momento a las tecnologías de seguridad que ahorita está comercializando. Y ahorita estamos viviendo en plena revolución industrial la muerte de los vehículos a motor, los Internal Combustion Engines, ICE vehicles, ¿no?, que se llaman, ¿no?, que son vehículos tradicionales que ya tienen más de 100 años, que consumen gasolina. Hoy en día Tesla ha revolucionado el mercado de una forma extraordinaria. En Europa, Noruega vende más Teslas de lo que vende cualquier otro tipo de vehículo en el país, y está revolucionando la forma en que la gente no solamente maneja el vehículo, sino que compra el vehículo. La experiencia del usuario con el vehículo es diferente. Realmente es una computadora sobre ruedas, no un carro con una computadora. Entonces, nuevamente, empresas tradicionales como BMW, Audi, Ford, Chevrolet han tenido 20 o 25 años parados sobre este proceso de transformación eléctrica y no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, llegó el momento en que una empresa disruptora como Tesla está llegando, y ella ahorita vale más que las 5 empresas siguientes de vehículos del mercado en los Estados Unidos. Y no vende pues ni siquiera el 10% de los vehículos que venden todas las demás juntas. Entonces, eso quiere decir que hay que adaptarse rápidamente para no fracasar en el intento y que nuestros negocios perduren. ¿Cuáles son los beneficios de una transformación exitosa? En primer lugar, bueno, te va a permitir mayor agilidad para operar. Esto suena cliché, pero es una realidad. Cuando tú dejas el Frankenstein tecnológico detrás, le puedes dedicar más recursos a manejar tu negocio. ¿Okay? Porque al final el negocio normalmente que uno opera tiene dos grandes áreas. Primero, la parte comercial, que es la que vende, atiende a los clientes, hace su gestión comercial. Y segundo, la parte de la fábrica, que se produce el producto o se transforma. Fíjese que en ningún momento he hablado de tecnología. Entonces, o yo me dedico a mi parte comercial o me dedico a manufacturar, pero no me dedico a operar la tecnología. La tecnología debería ser como la luz, que yo la prendo y ahí funciona. No debería ser un dolor de cabeza. O sea, mi circuito dedicado no debería fallar. Mi teléfono celular no debería dejar de funcionar. Mi aplicación de negocios no debería fallar. Yo estoy esperando que todo eso ya sea un commodity para mí. Yo lo que estoy buscando es que eso funcione solo y yo me dedique a analizar mi negocio para poder vender más, generar mejores productos para mis clientes. Para eso necesito mayor agilidad para operar. Eso me lo va a dar un proceso de transformación digital exitoso. Reducir gastos. Reducir gastos es evidentemente una de las cosas que uno busca todos los días, pero no reducir gastos por sencillamente reducirlo. Reducir gastos porque uno tiene que tener lo necesario para poder operar de una forma sana su negocio, sin excesos, pero tampoco siendo excesivamente conservador. ¿Por qué? Porque la tecnología al final tiene un costo. Al final las plataformas valen, los licenciamientos tienen un costo, y ver la tecnología como un gasto y no verlo como una inversión, a mi parecer, es un error. Yo invito siempre a mis clientes a que vean la tecnología como una plataforma de trabajo a más largo plazo y no tanto a corto plazo. Sin embargo, siempre hay que tener presente que hay que reducir al mínimo lo que nos puede costar, evidentemente dentro de lo razonable. Aumentar la productividad, porque entonces me permite tener mejores formas de medir cómo la gente está llegando a sus objetivos, de qué forma están llegando, de una forma más dinámica, de una forma más familiarizado con las nuevas herramientas tecnológicas que tú puedes poner frente a ellos, mejorar el user experience en una organización. Ahorita ya no se está hablando de áreas de recursos humanos, sino se está hablando de áreas de experiencias de los colaboradores en las empresas. Y estos colaboradores hay que darles nuevas herramientas. Hay que darles nuevas herramientas digitales para que puedan hacer mejor su trabajo. Hay que entender cuál es su experiencia de usuario interno en la organización para poder mejorar, aumentar su productividad, darles un mejor propósito en la empresa. Evidentemente, aumentar las ventas. Como comenté inicialmente, pues el área comercial siempre será importante, y no solamente para aumentar ventas. Hay que entender dónde están los mercados. A veces los mercados han madurado y están saturados. Uno tiene que entender, bueno, si yo hago esto, ¿a dónde me puedo adaptar nuevamente para poder continuar creciendo? Empresas que no crecen, pues tienden a morir.
Entonces, siempre es bueno tener presente el tema del aumento de las ventas, pero hacerlo de una forma inteligente, hacerlo de una forma estructurada, hacerlo de una forma con herramientas que me lleguen a un buen customer journey frente al cliente. Como quinto beneficio de la transformación digital exitosa, bueno, estaba que realmente hagas una verdadera transformación digital en tu empresa. Y aquí hago un muy breve paréntesis. Todo el mundo interpreta diferente lo que significa transformación digital. Y algunos te pueden interpretar eso como que, bueno, estoy poniendo una página web, o estoy instalando un ERP, o estoy instalando un CRM, o mira, tengo aquí una persona que me está ayudando con una data y unas métricas. Cada uno de esos elementos son elementos de un proceso de transformación digital. Y lo que nosotros hacemos en la empresa es que nosotros trabajamos con el cliente para que la experiencia de la transformación digital sea una experiencia, es un proceso de transformación que ocurre en 3 etapas. En una etapa comercial, en una etapa cultural y finalmente en una etapa digital. La parte digital no es más que la plataforma de gestión. Lo que pasa es que a toda esa experiencia completa la llaman transformación digital. No es más que disruptir una empresa para mejorarla, para adaptarla a la nueva realidad de sus nuevos mercados. Y ya finalmente, cuando todo esto termina, tú estás agregando más valor a la organización. O sea, la organización vale más. Una organización ordenada, una organización estructurada, una organización con gente más enfocada en su propósito, en su productividad, vendiendo mejor, más adecuada a sus negocios, más cercano a su cliente, con menores gastos y todo de una forma integral, evidentemente que es una organización más apreciada, que tiene más valor que una organización que no tenga esos elementos. ¿Okay? ¿Por dónde comenzar? Nosotros hemos simplificado esto en 3 pasos. Y esto es bien sencillo porque es la pregunta que siempre nos hacen. Bueno, ¿dónde arrancamos? Bueno, primero se tiene que hacer un diagnóstico. Algunas personas lo llaman evaluación, otras personas lo llaman assessment. No es más que entender cuál es el estado de la madurez digital que está un negocio en un momento del tiempo. Y esto se comienza por entender el mercado en el que está, los productos en el cual está, entender la cultura organizacional, entre otras cosas, y finalmente a entender su tecnología. Vamos a ver en una lámina un poquito más adelante un esquema muy sencillo donde nosotros, en algunos casos lo aplicamos o no, podemos ver ese proceso de diagnóstico y cómo se aplica. Producto de ese diagnóstico depende evidentemente de los resultados de ese diagnóstico, se hace una ruta de cambios. Esa ruta de cambios, dependiendo del tamaño de la organización, de la cantidad de personas que hay, de la complejidad, puede demorar unos 6 meses, 1 año, 2 años o 3 años, ¿okay? Y puede abarcar una área, 2 áreas o todas las áreas de la organización. Para eso se necesita hacer una ruta de cambios. Nosotros la ponemos frente a los clientes y ayudamos a los clientes en el tercer paso a implementar esa ruta de cambio y esa mejora continua como asesores externos. ¿Por qué? Porque de esa forma garantizamos que esto se haga de una forma exitosa y que el resultado que la organización espera a lo largo del tiempo se pueda materializar. Entonces es bien sencillo. Primero se hace un diagnóstico. De producto de ese diagnóstico se tiene la ruta de cambio, el informe más la hoja de cambios y finalmente se acompaña en la implementación. Esta es una metodología, bueno, esta es una de las 3 metodologías que tenemos, que queríamos sencillamente aprovechar la oportunidad de poder publicarlo rápidamente en la página web, la pueden ver. Nosotros tenemos 3, la parte de la transformación comercial, que son 4 pasos, la transformación cultural, que también son 4 pasos, y la transformación digital, que son 4 pasos. En primer lugar, se hace una evaluación ASIS, que es la determinación actual del estado del proceso de madurez tecnológica de la organización en un momento del tiempo. Ahí nos enfocamos en cómo está la dirección del negocio, cuál es su misión, su visión, toda una serie de cuestiones que estudiamos allí, cómo están sus procesos, cómo maneja su parte de reportes e indicadores, y fíjate, y en último lugar, revisamos lo que es la tecnología per se de la organización. En función de eso, establecemos el plan de trabajo to be o roadmap, donde establecemos una nueva visión o alineamos la visión a la dirección del negocio, elaboramos una serie de proyectos que creemos que son los más viables, críticos e urgentes en ese momento del tiempo para llevar adelante, y qué tecnologías lo van a apoyar. Finalmente, en el tercer paso, apoyamos en la ejecución, y por último, garantizamos la mejora continua por medio del mantenimiento, la innovación, la vigilancia tecnológica y la parte analítica del negocio. Y esto es muy importante porque cuando uno elimina la tiranía del Excel y le da a las organizaciones acceso
a su data y sus dashboards de gestión, entonces tú le entregas de nuevamente a los directores o a los gerentes de esa empresa el control de su negocio. Y eso es fundamental para poder garantizar, como siempre, la mejora continua. Esto es muy sólido, yo sé, pero bueno, queríamos rápidamente esquematizar en algunos pasos cómo podemos hacer este proceso o esta metodología esta es solamente la que abarca la parte de la visión y la misión del negocio, de la transformación digital. Eso es un capítulo muy chiquito de lo que nosotros hacemos aquí, esquematizamos lo que es la misión y la visión en cada uno de los pasos, qué es lo que quieres hacer, cómo quieres llegar, cómo lo mides, cómo está tu presupuesto, cuál es tu roadmap de lo que necesitas para cambiar y qué tecnologías adaptados a eso. Todo esto forma parte de la consultoría de trabajo que nosotros hacemos y ayudamos a los negocios a llevar adelante en su proceso de transformación. Esto es parte del roadmap de lo que se puede uno visualizar, dividido en 3 años o en tantas fases como sea necesario, y finalmente unos indicadores abajo que reflejan cuando ya tú has llevado el proceso de transformación hasta cierto punto, ya tú puedes empezar a tener visualización de cómo está tu organización en este tipo de dashboards. Hoy en día están, vamos a decir, de moda, ¿ok? Pero más allá de una moda, nosotros lo vemos como una necesidad. O sea, hay que empezar a pensar en evitar el Excel y empezar a utilizar este tipo de herramientas que están más notorias, más públicas, más de uso frecuente, pero hay que profesionalizarlas, hay que institucionalizarlas para que la organización tenga acceso a una data creíble, verificable y que pueda controlarla y tomar decisiones al día en función de esta información que va teniendo a lo largo del proceso de transformación. Finalmente, algunas de las experiencias exitosas que hemos tenido. Nosotros en Perú llevamos un poquito más de 3 años trabajando con una empresa telco que le ha ido muy bien. Es un negocio que transformamos completamente en personas, en procesos operativos, en procesos de customer journey, en procesos de operaciones, en procesos de ventas. Y es una empresa que hoy en día es totalmente digital. Entonces, y tan es así que el dueño de este negocio ya no está residenciado ahorita en Perú, se mudó o está en proceso de mudarse a Estados Unidos para continuando continuando su negocio en otros países, dado que se ha simplificado y se ha manejado el proceso de transformación también aquí en Perú, que le ha permitido llevar su negocio a otros países y hacerlo crecer. De igual forma, trabajamos con una empresa de idiomas muy grande, donde le simplificamos su proceso de manejo de base de datos. Ellos tenían alrededor de unas 13 sedes, alrededor de unos 400 millones de registros, si mi memoria no me falla, en más de 90 aplicaciones de negocios, que fueron creciendo de una forma orgánica. Entonces, era realmente un Frankenstein tecnológico en todo su apogeo. Entonces nosotros les simplificamos todo eso, se lo unificamos, tiene ahorita solo una plataforma de negocios que está en la nube, y les hicimos todo un roadmap de transformación para 3 años que han venido ejecutando a lo largo del año 2019, 2020, 2021, de una forma bastante exitosa. Una empresa de acuacultura en México. Bien interesante fue esta experiencia porque ellos comenzaron desde nada. Ellos tenían encima una inversión de unos 15 millones de dólares más o menos, y los inversionistas de este negocio están a punto de desistir porque ya tenían que empezar a vender para hacer rentable el negocio y no tenían ninguna plataforma. Nosotros les elaboramos y les trabajamos toda la gestión de la plataforma tecnológica desde el inicio, desde la parte de comunicaciones hasta la parte de operaciones, logística, ventas, parte comercial, parte de mercadeo digital, y hoy en día es una empresa que opera totalmente en la nube y totalmente en tecnología cloud, y hoy en día es una empresa totalmente viable. Y finalmente una empresa de cobranzas en Latinoamérica que comenzó en Venezuela, luego fue para Colombia, vino para Perú, llegó a manejar cobranzas por 500 millones de dólares al mes. Tenía una plantilla de más de 500 personas. Y bueno, cuando llegó el fenómeno político en Venezuela, empezó a decrecer esta empresa y hubo que urgentemente hacer un proceso de transformación digital que hoy en día ha permitido que 10 años después esta empresa siga operando con un tamaño diferente, pero sigue siendo viable y está totalmente digital en el mercado. Entonces, esta ha sido una de las experiencias que hemos tenido gracias a procesos de transformación digital exitosos. Todas estas empresas que están aquí han sobrevivido y se han adaptado y siguen siendo exitosas en sus mercados al día de hoy. ¿Okay?
Y ya con eso terminamos nuestra presentación. No sé si Luis quieres complementar o hacer algunas aclaratorias que hagan o observaciones del caso, y estamos abiertos a preguntas. Yo creo que con las preguntas vamos a poder complementar la ponencia. Perfecto. Muy bien, muchas gracias Guillermo, muchas gracias Luis por su presentación. Tengo acá unas preguntas que me están haciendo acá. Bueno, la primera de René Rimachi, que nos dice: ¿qué diferencia hay entre transformación digital, digitalización o automatización? Esa pregunta es muy interesante porque son conceptos complementarios. Digitalización es, por lo menos yo puedo agarrar 100.000 documentos y los digitalizo. ¿Ok? Entonces, y de hecho tuvimos un cliente que le hicimos algo similar. En este caso le digitalizamos alrededor de unos 3 millones de documentos y les colocamos una plataforma en la nube para que los administrara. Eso es un elemento de la transformación digital, la digitalización. Transformación digital es una experiencia mucho más amplia, es una experiencia mucho más completa. Tienes que tener un diagnóstico, tienes que tener un roadmap de trabajo, abarcan probablemente todas las áreas de la organización. Algunos elementos de digitalización estarán incorporados allí, otros probablemente no necesarios, dependerán de la madurez tecnológica de cada empresa y de sus necesidades internas y externas. ¿Okay? Entonces son conceptos diferentes pero complementarios. Algunos forman parte. ¿Sería parecida a la...? Automatización es interesante el concepto de automatización dentro de lo que es transformación digital. ¿Por qué? Porque tú buscas simplificar procesos. Entonces la parte de procesos dentro de transformación digital es importante. Tú tienes que estudiar el proceso del negocio. Y algunas cosas donde puedes automatizarlas, buscarás automatizarlas. Por ejemplo, hoy tuvimos una reunión con un cliente donde en la presentación que le hicimos, decíamos: mira, si tú adquieres esta solución ahorita, el tamaño del costo de esa solución va a disminuir en el tiempo. Porque hoy en día tu proceso de negocios es así. Pero a medida que tú automatizas algunas tareas, probablemente los costos de licenciamiento te van a disminuir porque vas a requerir menos usuarios para operar. Entonces ahí es donde tú empiezas a automatizar cosas, empiezas a automatizar por lo menos el área de recursos humanos. Empiezas a automatizar tu flujo de trabajo de solicitud de vacaciones, o empiezas a automatizar tu flujo de trabajo de solicitud de permisos, o empiezas a automatizar en el área de compras las autorizaciones para las compras. Y así sucesivamente. Entonces requieres menos recursos. Es un proceso que vas haciendo a medida que vas implementando el proceso de transformación digital en cada una de las empresas. Y forma parte de uno de los elementos del roadmap que nosotros establecemos para los clientes. Perfecto. Entonces, tanto la digitalización como la automatización, digamos, forman parte de este proceso. Del proceso de transformación digital, exactamente. Perfecto. Carmen Rosa López nos pregunta, dice: me gustaría saber las principales dificultades de implementar la transformación digital y qué hacer frente a esas dificultades. Por ejemplo, dice, hay personas que no saben de informática, se les complica entender los procesos que antes tenían en papeles y que ahora deben manejar en datos y procesar esos datos, ¿no? Sí, sí. Mira, es una buena pregunta, otra muy buena pregunta. Mira, en primer lugar, lo más difícil es que la gente que toma las decisiones vea el valor de un proceso de transformación digital en un negocio. Eso es para mí lo más complicado, vender el proceso de transformación digital en la gente que dirige el negocio. El segundo problema que nosotros hemos encontrado es los cambios culturales que tienes que llevar en las empresas. Okay, como bien lo dice la señorita, no recuerdo su nombre lamentablemente, el upskilling o reskilling de la gente es un dilema. Porque normalmente la gente no se va adaptando a la tecnología. La tecnología hoy en día ha tenido pasos agigantados y la gente todavía se ha quedado detrás. Entonces, la forma de utilizar las herramientas no se ha logrado adaptar en las organizaciones de ninguna forma o manera. En las consultas que nosotros hemos hecho en las organizaciones, tú preguntas sobre la adaptabilidad de las nuevas herramientas y te preguntan que a lo sumo el 20-25% de las herramientas las están usando a cabalidad. ¿Por qué? Porque la gente no se adapta. Entonces puedes tener, por lo menos, hago un ejemplo de un cliente que tuvimos, le instalamos un sistema de gestión ERP moderno, pero el contador principal no tenía
las habilidades de Excel necesarias para poder utilizar el sistema en cabalidad. Entonces hubo que hacer un upskilling de esa persona para poder adaptarla a la nueva realidad de su nueva herramienta tecnológica. Y eso es importante. O sea, la parte humana, a mi parecer, es la más difícil. La tecnología se compra, se adapta y se implanta. La gente es mucho más difícil. Y ahí es donde viene el gran reto, porque al final la gente es la que hace que el negocio opere. Y es lo más valioso, a mi parecer. Y a mi parecer es lo más importante enfocarse allí, la parte de transformación cultural, indudablemente. De acuerdo. Y no solamente debe ser el tema de las competencias, como tú mencionas, sino quizás también ese temor al cambio que siempre tenemos, ¿no? Totalmente, totalmente. El temor al cambio, sobre todo porque, a ver, la realidad es que cuando tú tienes un negocio, tú quieres que tu negocio sea más rentable, ¿ok? Y tú quieres evidentemente conservar a las mejores personas dentro de tu negocio. O sea, no todo el mundo sobrevive, lamentablemente, ¿no? Yo he participado y he escuchado de casos donde han habido, y yo he tenido que lamentablemente hacerlo, empresas grandes de 400, 500 personas, hemos tenido que hacer un right sizing, porque bueno, el negocio ya no da, pues. O sea, el negocio no está produciendo los ingresos para darle lamentablemente espacio a una organización tan grande. Entonces hubo que hacer un reskilling, un upskilling, pero conservar las personas que realmente estaban agregando valor en ese momento del tiempo. Y eso es lo más difícil. Entonces, identificar dentro de la organización quiénes son las personas que se van a adaptar a esa nueva realidad es muy difícil. Mi invitación es que la gente siempre se mantenga actualizada. Siempre esté buscando certificarse, siempre esté buscando hacer algo nuevo, siempre esté buscando adaptarse a la nueva tecnología, ver qué cosas nuevas puede hacer, etcétera, 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 etcétera. Y el que uno observe que no lo está haciendo, invitarlo a que lo haga. Eso es mi recomendación, y evidentemente que la gestión del cambio y el miedo a quedarse sin el trabajo es muy, pero muy, pero muy fuerte, evidentemente. De acuerdo. Sí, señor. Otro tema importante, y complementando la respuesta de Guillermo, es el liderazgo y compromiso de la alta dirección con estos procesos de cambio. Resulta vital convencer a la alta dirección para que vía su ejemplo el personal se alinee y vea bien que este cambio les favorece a todos. Es un tema que debe trabajarse de inicio y debe tratarse con el tiempo y la dedicación que se requiera. De acuerdo. Tengo otra pregunta de Renato Cornejo que nos dice, entonces es recomendable, dice, unificar en un solo tipo de software toda la empresa. ¿Qué software recomendarían? No sé si eso es tan cierto. A ver, ¿qué me dices, Guillermo? No sé. Mira, depende de muchas cosas, ¿no? O sea, a ver, hoy en día no existe, a mi parecer, una empresa que te pueda ofrecer todas las soluciones tecnológicas que todos los negocios necesitan. Existen algunas empresas que te pueden ofrecer muchas de las necesidades de las soluciones tecnológicas que una empresa necesita, sí. Microsoft es una de ellas, Google es otra. Okay, depende de los sabores que uno le guste el uno o le guste el otro. Okay. Pero un software único para todo no creo que exista, por lo menos por ahora. Habrá que esperar unos años para ver qué sucede. Con el tiempo estoy seguro que existirá alguna solución que te unifique un CRM con un ERP, con un proceso logístico particular, con cada una de las organizaciones, y lo logre adaptar, pero por ahora, a mi parecer, no está. Dependerá del diagnóstico que haga uno en la empresa, donde simplifique o vaya poco a poco simplificando eso. Porque uno tiene que buscar realmente dentro de las mejores prácticas, dónde están esas mejores prácticas en la empresa, ver el mercado y tratar de adaptarlos, el trajecito, que le quede lo mejor posible. Yo siempre le digo a nuestros clientes, mire, la realidad es que hay empresas que te pueden ofrecer el 85% de lo que tú necesitas. Y ya con eso está bien. Quizás el 15% no, pero vamos a hacer por lo menos el 85%. Entonces vamos a llevarte ese nivel de integración y luego vemos qué pasa con el 15%. Adáptate el trajecito hasta donde puedas, ¿ya? Pero esa sería la recomendación. Segundo, ¿cuáles? No te puedo decir. Habría que ver, cada empresa tiene sus propias cosas, pues, ¿no? Depende del tamaño. Empresas medianas probablemente algunas soluciones, empresas grandes otras soluciones, empresas muy chiquitas
otras soluciones. Cada empresa y cada tamaño requiere soluciones diferentes. Bueno. De acuerdo. Mira, nos preguntan también, a tu juicio, ¿cuál es el expertise que debe tener ahora el empresario y el profesional el día de hoy en el mundo actual, ¿no? Con relación sobre todo a estas nuevas técnicas que están mencionando de transformación digital y estos nuevos temas de innovación que estamos viendo. Mira, yo me iría, mira, es una buena pregunta. Mira, evidentemente que tiene que tener expertise tecnológico, tiene que tener un background que tenga algún conocimiento de tecnología. Los nuevos, la nueva generación de gerentes hoy en día ya han nacido con esto, entonces no les es ajeno, lo cual es muy bueno. Yo me iría indudablemente por la parte de data analytics, porque la data es el core business de todos los negocios hoy en día, y más que un cliché es una necesidad. Y en segundo lugar, me iría también por el eje de todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y machine learning. Yo creo que ese es el futuro realmente. Ya hay soluciones implantadas hoy en día, ha dejado de ser un misterio y ciencia ficción, y ya se ha convertido en una realidad que hoy en día está ocurriendo, esas soluciones implantadas en Perú, para empresas peruanas que ya están utilizando ese tipo de soluciones, y el futuro presente es eso. Entonces, lo que es plataforma y manejos de sistemas en la nube, yo creería que eso ya es algo bastante como estándar. Debería uno estandarizarlo, ser un commodity y manejarlo externamente. Y enfocarse en la organización, en todo lo que es analítica de datos, entender dónde está mi negocio, cuáles son mis métricas en mi negocio y aplicarle a eso inteligencia artificial para predictibilidad y predicciones a futuro, lo que necesito hacer, lo que es lo que el cliente quiere hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí es donde me iría yo. Evidentemente que dependiendo de la naturaleza de cada negocio, si tengo una empresa industrial, pues, automatización, robótica, también sería importante, pero no aplica para todo el mundo, aplica para algunas empresas solamente. Entonces, a ver, tenemos poco tiempo y tengo varias preguntas que todavía están acá. A ver, otra no más te preocupes. creo que es, no sé si se entendió bien, dice, Fíjate, cuando nos pregunta, dice, ¿la transformación digital es una forma de poner evidencias en la nube para el acceso a los... Evidencias. Evidencias en la nube para el acceso de externos, o sea, para el acceso de los clientes, entiendo yo. ¿Es algo así tan simple? No lo sé. Bueno, uno de los elementos de transformación digital es llevar toda tu gestión de archivos y documentos a la nube. Claro. Entonces, no sé si esa sería la pregunta o la respuesta adecuada a esa pregunta. Si es que esa es la pregunta, esa sería la respuesta adecuada. Y en la nube, pues bueno, existe, bueno, Google tiene su plataforma de manejo de archivos, Microsoft también tiene la suya, SharePoint es a mi parecer, una de las mejores que existen en el mercado. Y evidentemente que externos a la organización pudieran acceder siempre y cuando tú lees la seguridad y los permisos necesarios para eso. Eso es lo que hoy en día se hace. Para temas de manejo de seguridad. El tema de ciberseguridad es muy importante y si lo quiero destacar. Yo creo que el desconocimiento de las amenazas o potenciales amenazas sobre empresas hoy en día, no solamente en Perú, sino en el mundo es brutal. Nosotros tuvimos un caso de un cliente que nos llamó porque tuvo un incidente de seguridad muy severo y ellos perdieron muchísimo dinero, en los cientos de miles de dólares, dado un incidente de ciberseguridad. Y, o sea, ¿qué quiere decir? Que no somos ajenos a eso dentro de Perú. Entonces yo creo que siempre es importante el tema de la tecnología enmarcada dentro de la ciberseguridad, es importante. Para eso tienes que tener esos skills también. Entonces, al final es información. Tú estás resguardando información de tu negocio que tú tienes que cuidar. Entonces, eso para mí es fundamental. Mira, con relación al tema de la nube, acá nos preguntan, dice, los de Laboro han implementado la nube para guardar documentos y cada área puede acceder para mejorar la comunicación. Pero dice, correcto, hay usuarios y las carpetas están segmentadas, de forma que unos tienen acceso y otros no. Sí. No veo la forma que pueda ser usada para facilitar el acceso. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, eso es una buena pregunta. Luis es experto en eso, probablemente la puede responder mejor que yo. Luis es experto en temas de calidad de manejo de procesos y archivos y hay una metodología muy buena para manejar eso, donde se hace un maestro de reportes, donde se hace un maestro de gestión de archivos, donde se le incorpora la seguridad a cada uno de esos documentos, donde se manejan sus versiones, donde se maneja todo ese tipo de cosas. O sea, existen ese tipo de herramientas en la nube y hoy en día así es como se trabaja. O sea, ya la gente no tiene en su computadora, en su escritorio, sus documentitos, eso ya no existe. Y si lo tienes así,
te diría que te cambies lo más rápido que tú puedas a la nube, sino que hoy en día se está trabajando con repositorios de datos centrales, donde todo eso está estructurado, donde hay un maestro de documentos y archivos que se debería auditar, se debería revisar, se debería garantizar las versiones de esos documentos para que la gente siempre sepa que el documento que está ahí sea el válido, ¿okay? Y con los niveles de seguridad apropiados. Eso es lo que hoy en día se trabaja. Y lo trabaja tanto Google como Microsoft o cualquier otra que trabaje debería tener una herramienta similar. Guillermo, a ver, ya estamos en la hora, pero abusando de su tiempo y también... No, adelante, mucho gusto. Solamente tengo una duda. ¿Cuánto tiempo más o menos demora un proceso de transformación digital en promedio? Y más o menos, ¿cuál sería el costo referencial, si nos podrían dar a hablar de costos, de una transformación digital, digamos, por poner el caso en una MIPE? A ver, no sé. Mira, un proceso de transformación digital para una MIPE, consideremos una MIPE una empresa de unas 50, 100 personas. ¿Ya? Yeah. Un proceso de transformación digital puede demorar para un negocio de ese estilo al menos entre 9 meses a 1 año y medio probablemente, ¿okay? Quizá un poquito más. Y comienza por un diagnóstico. Un diagnóstico te puede costar 8 o 10 mil dólares o algo que se parezca a eso. Y luego de eso, una gestión de transformación digital, dependiendo de las herramientas que tú estás incorporando, te puede costar por encima de los 50 mil, 60 mil, 70 mil dólares, dependiendo de lo que tú requieras para tu negocio, indudablemente. O inclusive hasta más, dependiendo de las herramientas que estás incorporando. ¿Okay? Listo. No sé si Luis tiene algo más que agregar para... sobre la última pregunta, tengan presente de que con el diagnóstico van a tener un plan de acción, ¿no? Entonces, la empresa va a tener la libertad de poder elegir en qué momento hace las inversiones de adoptar cierta tecnología, ¿no? Entonces, se hace manejable y le da el tiempo como para que pueda administrar su crecimiento y su madurez digital. Excelente. Bueno, muchas gracias. En nombre del Comité de Gestión de la Calidad, realmente agradecemos su magnífica exposición, su buena predisposición a responder de manera tal las preguntas que le hemos hecho. Y bueno, a todos los participantes, decirles solamente que los esperamos en la sesión del día de mañana, jueves en la mañana. Tenemos una conferencia a las 9 de la mañana, atención de consultas por mensajería instantánea, con reconocimiento del lenguaje natural mediante Machine Learning, inteligencia artificial, a cargo de Gustavo Larrea de la Universidad de Lima. Y a las 10 de la mañana, Ciudades Inteligentes, a cargo de Carlos Peña Orellana de la Municipalidad de Miraflores. Pueden revisar, acuérdense, la programación en la página web para no perderse pues ninguna conferencia. Muchas gracias y buenas tardes con todos. Gracias a todos.